Bienvenido a nuestro canal. Tu momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras. Cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios en lo profundo del alma. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual. Que tus días comiencen con esperanza. Que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Qué harías si te pidiera entregar lo más precioso de tu corazón sin recibir nada? ¿Cambio? ¿Y si te dijera que, en la entrega de tu mayor anhelo, se oculta un poder capaz de transformar tu vida y tu realidad? Tal como ocurrió con Ana. Aquella madre que oró hasta que su vientre floreció en milagro, y que hoy te revela un secreto que muy pocos conocen y que puede cambiar el rumbo de tu historia. Imagina el dolor de quien llora en el silencio del alma, clamando por esa bendición largamente esperada. ¿Qué fuerza misteriosa mueve el corazón de Dios hacia quien, en la quietud de sus lágrimas, ofrece lo más amado a cambio de su gloria? En este video descubrirás cómo una oración persistente, cargada de fe, puede convertirse en llave que abre puertas cerradas y en voz que Dios no puede ignorar. En los próximos minutos, revelaré el enigma que Ana guardó en su corazón antes de consagrar a Samuel al Señor. Te acompañaré a un viaje interior donde cada palabra de tu oración contiene semilla de transformación. Descubrirás la penúltima enseñanza que encierra la clave para desbloquear esa bendición que creías fuera de tu alcance antes de sumergirnos en este estudio. Quiero que asumas tu compromiso con la fe. Escribe en los comentarios paz en Cristo para declarar juntos que tu oración ha sido escuchada. Dale like a este video con ese simple gesto. Obligas a YouTube a llevar esta palabra a más corazones necesitados. Gracias por ser parte de esta misión al suscribirte y dar like. Consagras este canal como un refugio espiritual para quienes no tienen una iglesia cerca. Tu participación desde el principio es vital para que otros encuentren aquí esperanza y apoyo. Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la llave de la bendición que has estado esperando. Con ese acto de fe ya has dado el primer paso. Ahora, si permaneces hasta el final, serás testigo de cómo Dios responde cuando entregamos lo más amado en manos del Altísimo. Comenzamos con el estudio. Cuando Ana entró al templo de Silo, su corazón latía con la intensidad de un clamor profundo, una herida que nadie más veía latente en su vientre estéril. Allí, de pie frente al propiciatorio, Ana alzó su voz en un murmullo que, a simple oído humano, parecía quebrarse entre lágrimas y susurros. Pero ese susurro era cargado de fe. Era la semilla espiritual que, en el silencio sagrado, se disponía a germinar en milagro. En tu propia vida, quizás has experimentado la impotencia de un anhelo incontenible, un sueño que pesa más que tus fuerzas, una necesidad que te hace caer de rodillas ante el Señor. Hoy examinaremos cómo el lugar santo de Silo se convirtió en el escenario donde la oración deja de ser un eco vacío para transformarse en promesa viva. Desde el primer versículo que describe a Ana gimiendo en su corazón, vemos una mujer que no se conforma con resignarse al dolor. Su actitud recoge dos actitudes esenciales que debes aprender: reconocimiento del quebranto y decisión de alabar aún en la aflicción. Ana, a diferencia de muchas que guardan la amargura en silencio, rompe con el velo de la vergüenza y expone su herida ante Dios. En tu jornada, ¿quién te ha dicho que debes ocultar tu dolor para ser una buena cristiana? ¿No será que la verdadera fortaleza radica en traer al altar aquello que más nos duele? Pues cuando muestras tu herida, Dios se inclina a sanarla, al elevar su súplica. Ana emplea la apertura de sus labios como una palanca espiritual. Señor de los ejércitos, si miras la aflicción de tu sierva,
Es aquí donde aprendemos que la clave no está en los vocablos largos ni en la retórica prolija, sino en la intención del corazón que clama por su dolor al mismo tiempo. Se somete incondicionalmente a la voluntad divina. Tú puedes aprender a orar con la misma autenticidad, silencia tu mente de distracciones, reconoce tu impotencia y luego abre tu boca sin reservas, derramando cada emoción ante aquel que puede transformar lágrimas en testimonios. En ese acto de fe, Ana añade una promesa radical: si Dios cumple su deseo, entregará al niño que nazca a su servicio, para que viva delante del Señor todos los días de su vida. Ahí se revela un secreto para tu realidad. La entrega total de tu bendición es la llave que desencadena la respuesta divina. Muchas veces queremos retener nuestra victoria en silencio, guardarla como un trofeo personal. Pero Dios te invita a soltarla, a ofrendarla en el altar de la mayordomía. Y en ese lugar de renuncia, el poder de Dios se manifiesta de manera sobrenatural. Es vital que examines tu propia forma de responder al favor recibido. Piensas en el mañana sin involucrar a Dios en la administración de tu victoria. La historia de Ana señala un principio inquebrantable: la gratitud se expresa con acción. Y la acción más efectiva es la consagración de lo más amado. Si has obtenido algo valioso, sea salud, familia, ministerio, ofréndalo de vuelta al Señor con gesto tangible, un servicio voluntario, una palabra de aliento a otro necesitado o un compromiso renovado en tu iglesia local. Ahora bien, al concluir este tópico, quiero que sientas la conexión íntima con Ana. Tú también has estado de rodillas, allí donde la esperanza y el dolor se entrelazan. Reconoce que tu clamor no pasó inadvertido. Entiende que la semilla de tu oración, aunque cubierta de lágrimas, se dispone a florecer. Cuando cierres los ojos esta noche, recuerda en qué lugar sagrado levantaste tu súplica y renueva tu entrega total al Señor de los ejércitos. Con esto, hemos explorado el primer paso en el viaje de Ana, la oración que brota del quebranto y la promesa de consagración. Mantén vivo este fuego interior, porque en el siguiente bloque descubriremos cómo esa semilla, plantada en suelo fértil de fe, germina para producir fruto que sostiene generaciones, siguiendo el fuego interior que encendimos al contemplar la oración quebrantada de Ana. Detenemos nuestro paso en el umbral de su voto, esa promesa que selló con palabras lo más amado de su corazón. El voto, en el mundo bíblico, no es una simple declaración. Es un pacto de sangre espiritual que ata tu voluntad a la de aquel que todo lo puede. Cuando Ana prometió consagrar a su hijo todos los días de su vida, selló un acuerdo tan serio que su cumplimiento se convirtió en prueba de la fidelidad divina. En tu camino de fe, quizá has experimentado la urgencia de prometerle a Dios algo grande: sanidad para tu familia, restauración en tus finanzas o un nuevo ministerio. Sin embargo, ¿has meditado en el poder que encierra tu palabra? Un voto no es una nota mental ni un deseo al viento, es un acto de entrega con la fuerza de la fe y la responsabilidad de la mayordomía. Así como Ana sostuvo cada día su promesa, obedeciendo el llamado sacerdotal, tú también puedes aprender a revestir tu palabra con la autoridad del Evangelio. Los votos en el Antiguo Testamento aparecen como respuesta a un clamor en aflicción o como reconocimiento de un favor recibido. Het juró ofrendar la primera vida que saliera de su casa al volver de la batalla, y Raquel prometió sacrificar a su hijo en señal de gratitud. Si retrocedemos hasta el Éxodo, hallamos los nazareos, hombres y mujeres que, por un tiempo determinado, se comprometían a apartarse en santidad, absteniéndose de vino, cortarse el cabello o acercarse a los muertos. Cada uno de estos votos nos habla de una misma verdad: la entrega de algo preciado desata la intervención sobrenatural de Dios. En el caso de Ana, su voto no fue una opción pasajera, sino un proyecto de vida. La joven madre ofreció a su primogénito para que sirviera en el tabernáculo, confiando en que Dios cuidaría de Samuel aún lejos de su regazo. Esa decisión radical revela dos lecciones clave para ti. Primero, que los actos de fe pueden rebasar los límites de lo cómodo.
Segundo, que Dios honra la entrega plena, convirtiendo tu renuncia en escenario de su gloria. ¿Estás dispuesto a apartar aquello que más amas si con ello proclamas tu dependencia absoluta del Señor? Te invito a considerar la práctica de formular tus propios votos de fe. No hablo de compromisos superficiales ni de promesas que puedan quebrarse con la primera dificultad, sino de declaraciones jamás reversibles. Si tú me liberas de este yugo, serviré con mi tiempo, mis dones y mis recursos en tu obra. Imagina el eco de tu voz atravesando el cosmos, alcanzando el trono celestial y poniendo en marcha los engranajes de tu liberación. La solemnidad de un voto así inyecta un nuevo sentido de urgencia a tus oraciones y te coloca en posición de expectar la intervención divina. Claro está. La solidez de un voto exige discernimiento y constancia. Antes de sellarlo, reflexiona. ¿Puedes cumplirlo? ¿Estás dispuesto a perseverar incluso cuando las circunstancias cambien o las miradas te condenen? La sabiduría bíblica advierte contra los votos precipitados, Eclesiastés 5:4-5. Pero cuando tu promesa nace de un corazón alineado con la voluntad de Dios y se sustenta en su gracia, se convierte en instrumento de transformación. Ana oró hasta encontrar esa alineación. Tú debes orar para rogar claridad antes de hablar. Al profundizar en el compromiso de Ana, vemos otro aspecto sorprendente, la alegría que germina tras la renuncia, con Samuel consagrado en Silo. Ana regresa a casa con el corazón hinchado de gratitud y un cántico de alabanza en sus labios. Mi corazón se alegra en el Señor, en él se exalta mi cuerno. 1 Samuel 2:1. Esa exaltación no proviene del cumplimiento de un deseo egoísta, sino de la certeza de haber dado lo más precioso para ver la fidelidad de Dios abierta como el cielo en tu vida. La obediencia nacida de un voto firme puede originar alabanzas que trascienden la circunstancia, porque tu testimonio revela el rostro glorioso de Dios. Hoy, deitante un momento y medita en tus Samueles personales, aquello por lo que has clamado y que más deseas retener. ¿Podrías ofrecerlo como un voto al Señor? Quizás sea tu tiempo libre para servir en el hogar de oración, tal vez un don musical para ministrar a los enfermos, o incluso la dedicación de tus estudios para preparar futuros líderes. Sea lo que sea. Pronunciar un voto serio significa colocar tu corazón en el altar y declarar: Señor, esto es tuyo, para siempre. Al sellar tu promesa, gestarás un antes y un después en tu vida espiritual. Verás que cada paso posterior se alinea bajo un nuevo propósito: cumplir tu palabra y, a su vez, bendecir a otros mediante esa ofrenda. La comunidad creyente se fortalece cuando testimonios como el tuyo se levantan con valentía y coherencia. Ana no mantuvo su voto en silencio, ella lo proclamó con un cántico que aún hoy nos interpela. ¿Te atreves a elevar tu propio himno de consagración? Para ir cerrando este bloque, revisa cómo tu oración inicial, esa que surgió del llanto interior, dio lugar a un voto transformador. Si has experimentado una promesa que te ha hecho sudar lágrimas y decidir renuncias, sabes de lo que hablo. Ahora imagina multiplicar esa experiencia a cada área de tu vida donde anhelas un milagro. Un voto bien pensado y cimentado en la palabra puede desencadenar prodigios que ni en tus sueños más atrevidos puedes concebir. Nuestros corazones vuelven a latir con esperanza, pues comprendemos que no solo importa lo que pedimos, sino lo que estamos dispuestos a entregar. Ana, con su voto, nos enseñó que la verdadera clave de la bendición está en la entrega total. ¿Y tú, hoy puedes hacer eco de esa lección? Al cerrar tus labios después de pronunciar tu promesa, siente el peso de tu palabra y confía en que Dios obrará con poder donde tus fuerzas se agotan. Con este segundo paso del descubrimiento del poder de un voto consagrado, ya has avanzado un trecho significativo en tu jornada de fe. En el siguiente bloque, veremos cómo la respuesta de Dios a tu promesa se encarna en la vida de Samuel desde su infancia, mostrando cómo el fruto de tu entrega impacta generaciones enteras. Cuando Ana entregó a Samuel al templo de Silo, no solo entregó un niño, entregó el futuro de su familia y el destino de un pueblo.
El pequeño comenzó a crecer bajo la mirada de Eli, el sumo sacerdote, en un entorno sagrado donde cada gesto, cada canto de los levitas y cada rutina diaria en el tabernáculo se convertían en lecciones de fe. Pensemos en nuestro propio contexto. ¿Cómo es el templo de tu corazón? ¿Qué hábitos cultivamos a diario que forjan nuestra sensibilidad para oír la voz de Dios? Allí, en la quietud de la tienda de reunión, Samuel aprendió que la formación espiritual se construye a través de la disciplina, la obediencia y la exposición constante a la palabra. Este principio se traslada a tu vida hoy. Podrías estar despertando cada mañana junto a devocionales, lecturas y servicios. Pero ¿estás permitiendo que cada acto que enfríe tu alma para reconocer el llamado divino? Eli no era un padre biológico de Samuel, pero se convirtió en su guía espiritual y maestro de vida. Cada amanecer, cuando los utensilios del sacrificio se disponían para la ofrenda, el joven Samuel observaba la reverencia y aprendía a diferenciar la solemnidad de la rutina religiosa. Para ti, creyente contemporáneo, es crucial identificar figuras de autoridad que modelen integridad y pasión por Dios. Puede ser un pastor, un líder de célula o un hermano maduro en la fe. Cuando rodeas tu corazón de mentores que predican con el ejemplo, tus pasos crecen firmes en el camino del Señor. Pregúntate, ¿quién me enseña a venerar la presencia divina como Samuel lo hizo bajo la tutela de Eli? La cotidianidad dentro del tabernáculo de Silo no era monótona. Estaba cargada de significado. Samuel participaba en la limpieza del lugar santo, el recuento del ganado para los sacrificios y el cuidado de las ofrendas. Estas tareas, aunque prácticas, se convirtieron en lecciones vivas sobre el servicio humilde. De igual modo, en tu vida, las responsabilidades diarias, por insignificantes que parezcan, son herramientas que Dios emplea para pulir tu carácter. ¿Te resignas a que tus actividades cotidianas sean una carga o las conviertes en oportunidades para crecer en humildad y obediencia? Al imitar a Samuel, que encontró propósito en cada detalle de su ministerio infantil, puedes aprender a ver tu día a día como el espacio perfecto para cultivar una fe resiliente y sensible a las iniciativas del Espíritu. La sensibilidad que desarrolla un corazón entrenado para escuchar la voz de Dios puede marcar la diferencia entre un creyente pasivo y uno proactivo en su fe. Samuel, desde niño, no solo observaba los rituales, estaba atento al murmullo del viento espiritual que atravesaba las cortinas del tabernáculo, cuando, en plena noche, escuchó el llamado Samuel. Samuel, su respuesta inmediata Jim. Aquí, porque me llamaste, fue el fruto de una crianza en la que la palabra se le enseñó como interlocutora viva, no como un libro antiguo. Tú también puedes entrenar tu oído interior dedicando momentos de silencio y escucha activa, permitiendo que las escrituras cobren voz en tus decisiones, incluso en medio del caos de la rutina diaria. Sin embargo, el escenario sacerdotal de Silo también mostraba sombras. Los hijos de Eli, Ofni y Finés, profanaban el sacrificio, asiéndose con las mejores partes para su propio festín y mancillaban el lugar santo con su desobediencia. Aún así, Samuel convivía en ese ambiente y aprendió a discernir entre lo sagrado y lo profano. Esta tensión te habla directamente. A menudo te encuentras rodeado de prácticas religiosas vacías o líderes lejos de la pureza del Evangelio. Pero Dios te llama a ser un Samuel, a no conformarte, a mantener tu corazón firme en la verdad, aun cuando otros fallen. Tu comunión con Dios no depende del entorno, sino de tu capacidad para verlo con ojos de fe. La transparencia con la que Samuel se postró ante Eli demuestra que la obediencia genuina no se basa en el miedo, sino en el respeto amoroso. Cuando el joven explicó el llamado nocturno, no dudó en confesar directamente su experiencia espiritual. Así también, tu camino de servicio fructifica cuando hablas con honestidad sobre lo que Dios hace en tu vida. Evita las máscaras que cubren tus dudas o debilidades. En lugar de ello, aprende a rendir cuentas ante una comunidad de creyentes que te anime a perseverar. La pureza de tu adoración y tu ministerio nace de la sinceridad con la que compartes tu historia y reconoces la soberanía divina en cada paso. Dios llama en medio de la confusión y nos pide valentía para responder.
Cuando Samuel escuchó su nombre en la oscuridad, tardó en entender quién le hablaba. Corrió a Eli buscando orientación. Esto nos enseña que, al recibir una revelación, es natural sentir incertidumbre. Pero no debes quedarte paralizado. Dirígete al líderes o a tu comunidad de fe para interpretar la guía divina con sabiduría bíblica. Tu respuesta inmediata, aún sin entender por completo, es lo que activa el plan de Dios. Cada paso de obediencia desencadena encuentros renovadores con su presencia y abre senderos que jamás imaginaste en tu cotidianidad moderna. La voz de Dios puede surgir a través de una canción, un versículo o una conversación inesperada. Así como Samuel aprendió a diferenciar el murmullo divino entre las tablas de madera del tabernáculo, tú puedes reconocer la dirección del Señor en medio de los correos, las reuniones y las tareas del hogar. ¿Te detienes a silenciarlas notificaciones y bajar el volumen del ruido exterior? Un corazón entrenado puede discernir la sintonía celestial entre los pins de tu teléfono. Reserva unos minutos cada día para escuchar sin interrumpir. Porque la verdadera revelación a menudo llega en el murmullo de la brisa suave en tu alma. La madurez espiritual de Samuel se manifestó con el tiempo, pasó de ser el niño que corría a Eli en la noche a profeta reconocido por todo Israel. Esta transición no ocurrió de un día para otro, fue producto de años de perseverancia en las prácticas del templo, de reverencia en cada sacrificio y de apertura continua a la palabra de Dios. En tu vida, la madurez no es un destino que se alcanza de golpe, sino el proceso diario de mantenerte firme en la fe. Elegir la obediencia cuando todo conspira en tu contra y confiar que cada rutina te acerca más a la visión de Dios para ti. Observa cómo las iglesias que organizan campamentos misioneros ponen a los jóvenes en ambientes de retiro y estudio bíblico intensivo para cultivar ese mismo espíritu de Samuel. Allí, los adolescentes no solo aprenden doctrina, experimentan la presencia de Dios en adoración prolongada, en servicio comunitario y en devocionales en la madrugada. De igual forma, los grupos de jóvenes que dedican noches enteras a la lección divina buscan afinar su oído interior tal como Samuel afinó el suyo en Silo. Tú puedes replicar estos entornos de formación en tu propia casa o parroquia. Crea espacios libres de distracciones donde el Señor pueda hablar con claridad en tu vida y en la de otros. Naturalmente, enfrentarás desafíos, distracción, cansancio y dudas pueden nublar tu sensibilidad espiritual. Pero también cuentas con estrategias que Samuel no conocía en su época, aplicaciones para lecturas devocionales, comunidades online de oración y conferencias virtuales que te brindan estímulo continuo. No sustituyas lo ancestral por lo superficial, sino integra las herramientas modernas con los principios eternos de disciplina y escucha. Por ejemplo, fija alarmas para tus tiempos de oración. Asume compromisos públicos de estudio y busca acompañarte de hermanos que puedan sostenerte en la jornada. De esta manera, tu formación se fortalece tanto en la tradición bíblica como en la innovación de tu generación. Con esto culmina nuestro encuentro con la infancia de Samuel. Un tiempo de disciplina, formación y descubrimiento de un llamado que transformó su vida y marcó la historia de Israel. Tú, como creyente, puedes tomar estas enseñanzas y adaptarlas a tu realidad. Reconoce la importancia de formarte en un entorno piadoso. Busca mentores que modelen integridad. Dedica tu rutina diaria a la adoración activa y afina tu oído interior para responder sin titubeos. Ahora has visto cómo la semilla de fe plantada en los primeros años produce un legado de obediencia y revelación. En el siguiente bloque nos adentraremos en cómo el primer llamado público de Samuel desató un avivamiento en la nación, una lección épica sobre el impacto de un mensaje divino anunciado con valentía. Recuerda, tu crecimiento espiritual no depende del tiempo cronológico que lleves creyendo, sino de la calidad de tu formación, de la intensidad de tus oraciones y de la disposición de tu corazón para obedecer. Así como Samuel conoció a Dios desde niño, tú puedes desarrollar un corazón que no solo ama la luz, sino que la irradia a otros.
Mantén vivo el fuego de tu entrega y prepárate para descubrir cómo las palabras que Dios te confía pueden sacudir tu generación, retomando la formación que viviste junto a Samuel en el tabernáculo de Silo. Llegamos ahora al momento en que Dios desea manifestar su voz de manera pública. Tras años de preparación en la soledad sagrada, Samuel recibe la orden divina de profetizar. El texto señala que el Señor se apareció en Silo y habló allí a Samuel, un Samuel, las 3:21, marcando un antes y un después en la relación entre Dios y su pueblo. Este pasaje nos enseña que, tras un periodo de silencio aparente, el Señor escoge la voz de quien ha sido formado en obediencia y sensibilidad espiritual. El versículo 19 concluye: todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Obsérvalo. Un llamado privado desencadena un movimiento nacional. Cuando Dios elige tu vida para revelar un mensaje, no se trata de un privilegio egoísta, sino de un instrumento de transformación colectiva. En tu comunidad local, la palabra enviada a través de tu obediencia puede sacudir corazones dormidos y reavivar la esperanza en quienes han perdido la fe antes del primer mensaje. La Biblia aclara que la palabra del Señor era rara y no se multiplicaba. 1 Samuel 3:1. Israel vivía una etapa de letargo espiritual, sacrificios rutinarios, sacerdotes corruptos y un pueblo acostumbrado a la monotonía religiosa. Este escenario te resulta familiar: congregaciones que repiten rituales sin experimentar encuentro real con Dios, creyentes que asisten a casa de oración por inercia y un testimonio mermado por la falta de revelación fresca. Samuel nace en medio de ese ambiente para romper con el estancamiento espiritual. Cuando Samuel comunica la advertencia divina sobre la conducta de Ofni y Finees y anuncia disciplina para la casa de Eli, su mensaje no surge un mero juicio humano, sino de una comisión celestial. Su autoridad no radica en su edad, sino en el origen divino de su palabra. Así también, tu voz adquirirá peso cuando declares lo que has escuchado en el silencio de tu oración. Cuando pongas tu reputación al servicio de la verdad revelada, y cuando confíes en que el Espíritu Santo confirma tus palabras con poder. La reacción del pueblo fue inmediata. Al conocer el contenido del mensaje, muchos temieron al Señor. 1 Samuel 3:11-14. Un solo mensaje, en el momento perfecto, puede provocar un reencuentro masivo con la santidad de Dios. Imagina tu testimonio personal convirtiéndose en antorcha que guía a otros fuera de la oscuridad de la desesperanza. No subestimes la influencia de un corazón dispuesto a pronunciar la palabra en la cohesión de una congregación. Tu testimonio puede ser el catalizador que despierte a toda una generación. El llamado de Samuel muestra 3 características esenciales para un mensaje que desate avivamiento: claridad, valentía y compasión. Claridad, porque el profeta no titubeó ni suavizó la verdad. Valentía, porque anunció disciplina para los sacerdotes más cercanos a él. Y compasión, porque su finalidad era restaurar la comunión entre Dios y Israel. Tú puedes cultivar esas 3 virtudes en tu comunicación. Pide al Señor discernimiento para hablar con transparencia, valor para declarar lo impopular y un corazón lleno de amor que busque siempre la restauración de cada oyente. En el contexto de tu iglesia o grupo de estudio, identifica lugares y oportunidades donde Dios te haya dado una palabra específica. Tal vez fue un pasaje bíblico que te confrontó, una impresión durante la alabanza o un sueño nocturno con un mensaje claro. Cuando compartas esa revelación, hazlo con humildad. Reconoce que tu vida no es el punto central, sino el canal que Dios escoge para hablar. Evita el protagonismo y destaca siempre la fuente divina de tus palabras. La historia de Samuel también nos advierte sobre las distracciones que se interponen entre el llamado y su cumplimiento. Durante la noche, el joven confundió la voz de Dios con la de Eli, mostrando que la prisa o la falta de enfoque pueden nublar nuestra percepción espiritual. Para ti, la corrección aparece cuando buscas consejo en mentores que conocen la voluntad de Dios, o cuando vuelves a tus devocionales para confirmar la dirección recibida.
no ignores las señales de tu entorno, Pesterel. Ellos son guías que validan y orientan tu servicio. Cuando Samuel obedeció sin demora, el Señor lo sostuvo. Día tras día, Dios seguía revelándose al profeta en Silo, generando un flujo constante de comunicación divina. Esa continuidad es la clave. Un mensaje no se limita a un solo episodio, sino que se alimenta de una relación continua con Dios, para no quedarte en un evento aislado. Mantén viva tu práctica de intimidad diaria con el Señor, ya sea a través de la lectura meditativa, la adoración prolongada o la escucha atenta del Espíritu. En la actualidad, hemos visto testimonios de líderes que, tras recibir una palabra profética en una noche de oración, han liderado campañas de avivamiento, que han cosechado cientos de decisiones de fe. Tú también puedes ser parte de este movimiento, cuando tu mensaje refleje la santidad de Dios y surja de un corazón humillado. Verás cómo la cosecha de corazones transformados abre puertas para evangelizar tu ciudad, tu barrio o tu entorno laboral. La universalidad del avivamiento de Samuel está en que no se limitó a una sola tribu, sino que alcanzó a todo Israel, de Dan a Beerseba. Esto nos desafía a no quedarnos en círculos reducidos. Si el Señor te ha dado un encargo, es para toda tu comunidad de influencia, familiares, amigos, vecinos y aún aquellos que se sienten lejos de la fe. Un mensaje profético auténtico no conoce fronteras, se transmite como eco que atraviesa montañas de incredulidad y valles de desaliento. ¿Te has preguntado cuál sería tu Dan y tu Beerseba locals? Tal vez tu Dan sea la oficina donde trabajas y tu Beerseba un grupo de redes sociales donde Dios quiere atravesar corazones. No subestimes el poder de una palabra compartida en un chat de oración, un video en vivo, una nota entregada con cariño. Cada medio de comunicación, cuando se utiliza en obediencia a Dios, se convierte en tubería para el manantial vivificador del Espíritu. El impacto que Samuel provocó debe motivarte a confiar en la autoridad de lo sobrenatural. El Evangelio no es un discurso humano. Cuando incluyes lo divino, tus palabras adquieren un peso innegable. Practica pronunciarlas con reverencia antes de iniciar tu mensaje. Silencia todo pensamiento terrenal, eleva tu mirada al cielo y declara: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa invocación rompe las barreras invisibles entre el cielo y tu audiencia. Para terminar, conecta lo aprendido con tu propia historia de consagración. Así como Ana ofreció a su hijo y Samuel entregó su vida al servicio, tú también tienes que estar dispuesto a poner tu testimonio al servicio de Dios. Tu llamado público no es una excursión personal, sino una antorcha para encender el fuego en otros. Cuando des el paso de hablar con Dios como Samuel lo hizo, prepárate para ver avivamientos inesperados en cada rincón donde se comparta tu voz. Con este cuarto paso, el primer llamado público de Samuel y su efecto nacional, has descubierto que el verdadero avivamiento comienza cuando la palabra de Dios encuentra un corazón obediente dispuesto a proclamarla. El próximo bloque nos sumergirá en la escena del incidente con los hijos de Eli, y cómo el tribunal divino se manifestó para purificar el sacerdocio, revelando lecciones profundas sobre la justicia y la misericordia de Dios. En el relato que sigue al primer llamado de Samuel, la palabra de Dios llega con peso de tribunal celestial. Los hijos de Eli, Ofni y Finees, habían profanado el sacrificio diario en Silo, tomando para sí las porciones consagradas y aprovechándose de las ofrendas del pueblo. 1 Samuel 2 y 12-17. Su conducta corrompió el pacto que mantenía la presencia de Dios en medio de Israel y generó un clamor divino que exigía respuesta hoy en tu vida y en tu comunidad de fe. Puede haber prácticas que erosionan la pureza del altar, favoritismos, manipulaciones emocionales o el uso del ministerio para fines egoístas. El juicio sobre el sacerdocio en Silo nos revela cómo la justicia de Dios no ignora las faltas de sus siervos, pero también muestra su misericordia al llamar a la restauración. La escena se despliega en dos momentos: primero el reproche profético, luego la ejecución del veredicto divino. Cuando Samuel anuncia a Eli el veredicto: porque los hombres de tu casa comen el diezmo del pueblo,
yo juzgaré a tu familia para siempre. 1 Samuel las 2:29-30. La severidad de Dios se pone de manifiesto. Ese reproche no nació de un corazón indignado sin esperanza, sino de un amor que no tolera la deshonra al nombre santo. En tu congregación, el anuncio de corrección puede resultar incómodo. Pero recuerda que el propósito es la restauración, no la destrucción personal. Invita a tus hermanos a examinar sus corazones y a recibir la voz de Dios como antorcha purificadora. El segundo momento ocurre cuando llega la palabra del Señor contra Eli y las consecuencias se cumplen. La casa sacerdotal pierde la unción, y Silo queda desamparado de la gloria que allí habitaba. 1 Samuel las 4:18. La misericordia de Dios precede al juicio, Él advierte y proporciona oportunidad de arrepentimiento. Pero, al persistir la rebelión, la justicia divina actúa con contundencia. Tú, como líder o miembro de una iglesia, puedes ofrecer caminos de restauración para quien cae en el error. Consejería, periodo de reflexión o reconversión de responsabilidades. De ese modo, imitas la paciencia divina y evitas que la corrección se convierta en una condena irrevocable. En este proceso, surgen dos preguntas clave: ¿cómo discernir cuándo hablar o callar? ¿Y cómo aplicar la misericordia sin relativizar la verdad? Samuel recibió la revelación de Dios y la comunicó con reverencia, antes de reprochar a los sacerdotes. Buscó confirmación y oró en silencio. Así debes tú, ante una sospecha de mal comportamiento en tu iglesia, ora por discernimiento, verifica los hechos con líderes maduros y procede desde la humildad. Solo entonces la comunidad podrá confiar en tu palabra como emisora de la justicia de Dios, y no como reacción impulsiva. La lección más profunda de este tribunal divino es la simbiosis entre justicia y misericordia. El mensaje de Samuel incluye tanto la acusación de pecado como la promesa de que no dejaré sin castigar al culpable de cualquier pecado. 1 Samuel las 3:13. El Señor no minimiza la transgresión, pero tampoco cancela su oferta de redención. En tu vida espiritual, quizás has sentido el peso de la culpa tras un tropiezo moral. Aprender a recibir la misericordia de Dios implica confesar con sinceridad, y eso como restablecer relaciones rotas. Cuando el perdón fluye, el juicio pierde su poder destructivo y se convierte en semilla de vida nueva. La historia también nos muestra que, una vez purificado el sacerdocio, Dios restauró su presencia en medio de Israel. Samuel, el profeta fiel, se erigió como canal de bendición. La lección para tu iglesia es clara: cuando limpias tu altar de prácticas corruptas y renuevas tu compromiso con la santidad, Dios responde llenando de su gloria cada rincón de tu congregación. Para ello, es vital consolidar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, reuniones de supervisión, consejería mutua y enseñanzas claras sobre la integridad ministerial. Ahora bien, ¿qué tribunal divino enfrenta tu corazón hoy? Quizás una voz interior que reprocha tu falta de servicio o la conciencia te importa de tus actitudes hacia los demás. No ignores ese llamado a la purificación. Con valentía, preséntalo ante la comunidad de fe y busca guía Pesterel. El proceso de corrección puede ser incómodo, pero al transitarlo en verdad, experimentarás la misma renovación que vivió Silo después de las purgas, un avivamiento colectivo que perdura más allá de la remoción de los corruptos. Finalmente, el incidente con los hijos de Eli no solo advierte sobre las consecuencias del pecado, sino que también revela la soberanía de Dios sobre su pueblo. Ni el linaje sacerdotal más antiguo pudo impedir la mano del Altísimo cuando la desobediencia persistía. Tú, como creyente, debes reconocer que ningún puesto, talento o dedicación garantiza inmunidad frente a la corrección divina. Solo la humildad y la obediencia constante te preservan bajo su gracia. Cuando tu vida ministerial se somete a este equilibrio entre justicia y misericordia, te conviertes en custodio fiel de la presencia de Dios y en testigo vivo de su voluntad transformadora. Desde el momento en que el tribunal divino purificó el tabernáculo de Silo, Samuel no se limitó a proclamar la justicia de Dios y marcharse victorioso. Al contrario, el joven profeta permaneció cada día ante los utensilios sagrados,
repitiendo los rituales con reverencia y enseñando a Israel a sostener el fuego espiritual encendido. Esa fidelidad cotidiana, desde de la devoción, no surgió de un impulso pasajero, sino de un compromiso arraigado en su interior. En tu vida, la constancia en la fe puede parecer un acto simple, una lectura diaria, un tiempo de oración breve al despertar, pero cuando se convierte en hábito, se transforma en vínculo inquebrantable con la presencia divina. Observa cómo Samuel organizaba las ofrendas, presentaba a los levitas, pulía el aceite para las lámparas y afinaba los instrumentos de alabanza. Cada detalle material tenía un trasfondo espiritual. Mientras limpiaba el bronce de los incensarios, ejercitaba la pureza de su corazón al encender el candelabro. Avivaba la luz interior que guía a una generación. Cuando repites tu devocional, ¿eres consciente de la dimensión sagrada de lo que haces? Un tiempo de lectura bíblica puede quedarse en un ejercicio intelectual, o bien convertirse en chispa de transformación si lo imprimes de devoción sincera. La disciplina de Samuel era inquebrantable. Israel enfrentaba amenazas de los filisteos, la corrupción de los sacerdotes mostraba fisuras y aún así él permanecía en Silo. Esa perseverancia nos enseña que la fidelidad al llamado no depende de condiciones favorables. Quizá hoy te encuentres en un lugar ministerial lleno de tropiezos o tu propia familia esté pasando crisis. Aún así, el servicio diario, aunque invisible, está abriendo camino para el restablecimiento de la gloria de Dios. No abandones tus responsabilidades cotidianas por sentirte inútil o desanimado. Cada acto humilde es semilla de restauración. La constancia de Samuel en el tabernáculo también produjo redes de mentoría informales. Jóvenes levitas lo observaban y aprendían la práctica de alabar en espíritu y en verdad. En nuestros tiempos, la siembra de fidelidad puede manifestarse formando un grupo de oración constante, liderando un devocional semanal o simplemente recordando a un hermano la cita diaria con Dios. Tu fidelidad cotidiana, aunque parezca un gesto pequeño, es antorcha que ilumina el sendero de otros. Pregúntate, ¿he invitado a alguien a unirme a mis momentos de estudio bíblico o a mi ráfaga de gratitud matinal? Aun el profeta enfrentó distracciones, el bullicio de los adoradores, rumores de guerra, cuestionamientos a su autoridad. Pero Samuel supo desactivar el ruido ajustando su corazón a un solo latido. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Salmo 46 minutos y 10 segundos. En tu jornada, las notificaciones, el cansancio y las preocupaciones pueden apagar tu sensibilidad espiritual. ¿Cómo mantienes tu corazón en silencio ante el Señor? Establece zonas libres de teléfono, apaga la radio mientras oras y aparta un minuto de inmovilidad para escuchar su voz. La constancia no es solo repetición, sino crecimiento. Con cada lapso de servicio, Samuel reconocía en Dios un llamado nuevo. Cuando enseñaba a los sacerdotes jóvenes, no recitaba mecánicamente las instrucciones, las meditaba, las adaptaba a cada situación y buscaba siempre mayor profundidad espiritual. De igual modo, al repasar una enseñanza bíblica, pregúntate cómo aplicarla a la realidad de tu familia, tu empleo o tu ciudad. La devoción cobrada de frescura en cada lectura convierte la rutina en aventura de descubrimiento. La fidelidad de Samuel culminó en que, años después, su voz resonaba en Jerusalén y todo Israel lo seguía como profeta y juez. Esa influencia no partió de una decisión puntual, sino de miles de momentos silenciosos de servicio fiel. Tú, en tu dimensión, puedes imitar ese principio. Persevera en las pequeñas ofrendas diarias, un mensaje de aliento por la mañana. Tu presencia en la Biblia en grupo, tu ayuda constante al necesitado. Verás cómo Dios te convierte en puente de bendición. En el siguiente bloque, dejaremos Silo y acompañaremos a Samuel cuando, ya reconocido por sus dones, enfrenta el desafío de preservar el arca de la alianza ante la invasión filistea. Allí encontraremos valiosas lecciones sobre la interacción entre la santidad del pueblo y la protección divina. Dejamos atrás la fidelidad cotidiana de Samuel y nos adentramos ahora en uno de los momentos más decisivos de su liderazgo: el regreso del Arca de la Alianza a Israel. Tras la humillación de Silo y
El cautiverio del arca a manos de los filisteos. Israel quedó desprovisto de su principal símbolo de presencia y protección divina. Imagina el corazón de una nación herida, consciente de que la gloria de Dios había sido retirada. Bajo ese contexto, Samuel asume el reto de convocar a todo Israel al arrepentimiento, prepararlos para el retorno del arca y restaurar la comunión con el Señor. En Mizpa. Samuel alzó una gran piedra como memorial de aquel día y convocó al pueblo en ayuno y oración profunda. 1 Samuel 7-6. Este acto no fue meramente ritual, fue un llamado a reconocerse vulnerables sin la cobertura del arca, a confesar el pecado que había permitido la captura y a acordar su dependencia total de Dios. Para ti, creyente, esa piedra de Mizpa es un símbolo de tu propio arrepentimiento. ¿Cuál es la gran piedra que necesitas levantar hoy ante el Señor para recordar tu compromiso de apartar todo lo que te separa de su presencia? Mientras el pueblo se humillaba, Samuel intercedió por Israel y el Señor comenzó a obrar con poder. Cuando los filisteos marcharon sobre Mizpa, el Señor envió un fuerte viento que los enloqueció. La derrota fue tan completa que el temor de Dios cayó sobre toda la región. 1 Samuel 7-10-11. Esta intervención coincide con una verdad atemporal cuando el pueblo se vuelve con sinceridad de corazón, el poder de Dios se manifiesta de maneras sobrenaturales. Tu propio enfrentamiento filisteo, esa situación humana imposible, puede ser derrotado si la iglesia local o tu familia se congregan en arrepentimiento y fe. El regreso físico del arca fue un proceso repleto de lecciones. En lugar de llevarla en carros de buen vientre como habían hecho los filisteos, Samuel ordenó utilizar un carro nuevo y 2 vacas recién paridas que desconocían el yugo para guiarlo. 1 Samuel 6-13 Queens. Esto revela un principio. El mismo objeto sagrado, cuando se maneja con presunción, se convierte en tropiezo, pero si se restituye con humildad y obediencia, trae bendición. En tu vida puede haber dones, ministerios o talentos que has intentado usar bajo tu propio control y que no han prosperado. Permítele al Señor reencaminar tu servicio bajo su dirección, y verás frutos inesperados. Al llegar a Bet-Semes, el arca descansó entre alabanzas y sacrificios. 5 hombres de esa ciudad habían sido muertos porque miraron dentro del arca una advertencia sobre la santidad que demanda reverencia, pero en cuanto la gente de Bet-Semes vio la señal del perdón, un tumor sobre los filisteos, ofrecieron sacrificios de paz y alegría. 1 Samuel 6-19-20. Este contraste entre juicio y gracia es vital para tu entendimiento. Dios no solo nos purifica de nuestras faltas, sino que nos regala restauración gozosa cuando nos acercamos con un corazón respetuoso. Tus actos de gratitud no deben ser convenientes, sino expresiones genuinas de apreciación por su misericordia. Samuel, como jefe espiritual, levantó un sacrificio en Mizpa y alzó una gran oración de gratitud. 1 Samuel 7-9. No dejó pasar la oportunidad de ritualizar el triunfo divino con adoración. Aprendamos de él. Cada victoria que Dios nos concede merece un momento específico de alabanza colectiva. Tú puedes planificar un servicio de acción de gracias, una comida comunitaria o incluso un tiempo de testimonios donde cada miembro relate la obra del Señor en su vida. Estos actos cimentan la memoria espiritual de tu comunidad y preparan el terreno para futuros milagros. Terminado el ritual, Israel derrotó a los filisteos todos los días de Samuel. 1 Samuel 7-13. La presencia del arca en Israel marcó una temporada de estabilidad y protección continua. La piedra de Mizpa se convirtió en testigo de cómo un pueblo enfocado en Dios puede vivir bajo una atmósfera de victoria sostenida. Si hoy tú y tu iglesia os mantenéis firmes en la obediencia y la intercesión, experimentaréis un retiro filisteo permanente. Las batallas que os acechan no prevalecerán. Otro detalle crucial: Samuel no permitió que el arca fuese un amuleto mágico. Después de esa generación de paz, continuó instruyendo al pueblo en la palabra y desplegó su ministerio de juez. 1 Samuel 7 y Queens 17. Enseñó que la verdadera victoria no reside en posesiones sagradas,
sino en corazones transformados. Así, debes actuar tú. Deja que cada símbolo de tu fe, Biblias, cruces, cánticos, impulse tu crecimiento espiritual, mas nunca confíes solo en los objetos. Confía en el Dios vivo que revela su voluntad a través de su palabra y su espíritu. La restitución del arca tiene impacto intergeneracional. Los hijos de Israel crecieron con la memoria de aquel renuevo espiritual. La piedra de Mizpa pasó a ser un faro de esperanza para generaciones venideras. Tú, padre o líder de familia, puedes alzar tus propias piedras de memoria, diarios de oración, álbumes de testimonios, celebraciones anuales del Día de las Promesas, para que los más jóvenes aprendan el valor de depender de Dios y el poder de la fe comunitaria. Finalmente, el retorno del arca nos enseña a mantener viva la expectación por la presencia de Dios, aun cuando el caché de la Iglesia enfrente crisis, falta de recursos, divisiones internas o pérdidas. Un corazón arrepentido y dispuesto a adorar juntos abre la puerta para que Dios vuelva a manifestarse con poder. Al igual que Samuel, convoca reuniones de oración. Predica el arrepentimiento genuino y celebra cada paso de restauración como un sacrificio de alabanza. Con este séptimo paso, el retorno del arca de la alianza y el renuevo espiritual de Israel, has visto cómo el arrepentimiento, la obediencia humilde y la alabanza genuina conducen a un derramamiento continuo de la gloria divina. En el próximo bloque exploraremos cómo Samuel estableció los tribunales de justicia itinerantes, llevando equidad y sabiduría a cada rincón de Israel, modelando un liderazgo que hoy podemos replicar en nuestras comunidades. Cuando Samuel comenzó a ejercer como juez, no se quedó anclado en un solo lugar. Puso en marcha un ministerio itinerante de justicia y enseñanza que recorría todo Israel. Cada año visitaba Ramá, Betel, Gilgal y Mizpá, sentándose bajo las carpas de reunión para escuchar disputas, resolver conflictos y enseñar la palabra de Dios como fundamento de sus veredictos. Este modelo de tribunales móviles demuestra que la administración de la justicia divina no depende de edificios, sino de la disposición del corazón a obedecer al Señor donde quiera que se reúna su pueblo. En tu propia comunidad puede haber lugares donde la verdad necesite pronunciarse, una sala de reuniones, un grupo familiar o el chat de tu ministerio. ¿Cómo podrías llevar allí el espíritu de equidad y sabiduría que Samuel impartía? Con cada viaje, el método de Samuel unía proclamación y práctica. No bastaba con enunciar versículos, él invitaba a los reunidos a exponerse como testigos de sus propias disputas. Los animaba a traer documentos, peló en voz alta los textos de la ley y explicaba sus implicaciones para la vida diaria. Al escuchar a cada parte, demostraba imparcialidad, su corazón era más sensible al clamor de la viuda que a la riqueza de los poderosos. Cuando dictaba sentencia, su palabra no era una opinión humana, sino una proclamación de la justicia de Dios. Tú también puedes aprender a mediar conflictos a partir de los principios bíblicos, escuchar activamente, comparar los testimonios con las Escrituras y, al emitir un juicio, dirigir a las partes hacia la reconciliación y el perdón mutuo. El contexto cultural de Israel, tribus rivales, viejas rencillas de tierra, familias en disputa por herencias, exigía un liderazgo que restaurase la unidad nacional. Samuel comprendió que la unidad no se basa en ignorar las diferencias, sino en enfrentarlas con la verdad. En tu iglesia local o en tu hogar, quizá hay tensiones no resueltas, malentendidos entre líderes, heridos no confesados o la sombra de rencores. El tribunal itinerante de Samuel te invita a no esconder los conflictos, sino a traerlos a la luz, exponerlos a la justicia de Dios y saldar las cuentas de la ofensa, mediante el arrepentimiento y la restitución. Durante esos viajes, Samuel establecía altares de piedra como memorial de la justicia revelada en cada lugar. 1 Samuel 7:17. Cada altar marcaba una historia de resolución divina. Disputas de límites a la heredad. Crímenes antiguos que salían a la luz y familias liberadas de ataduras de resentimiento. Estos monumentos de fe eran recordatorios colectivos de que donde se aplica la palabra, la paz divina se asienta.
Tú puedes crear altares de memoria en tu vida, una reunión anual donde tu familia valide la transformación de relaciones rotas, un evento en tu iglesia que celebre testimonios de reconciliación o una hoja de gratitud en la que registres las veces que Dios intervino en tus conflictos. El modelo de Samuel también nos descubre el valor del acompañamiento pastoral fuera de los templos. Él viajaba con un grupo de levitas, ancianos y jóvenes profetas que recibían instrucción directa de él en el camino. Este equipo itinerante no solo administraba justicia, sino que era semilla de ministerios locales, educando a quienes luego servirían en santuarios, casas de oración y misiones. En tu contexto, conviene formar círculos de equidad pequeños, equipos de creyentes dispuestos a mediar, orar y enseñar en lugares donde la autoridad formal no llega. Así multiplicarás el impacto del Evangelio y formarás futuras generaciones de mediadores y pacificadores. Una parte esencial del tribunal móvil era la proclamación de la ley del miedo de Dios. Samuel recordaba a los asistentes que su servicio no era mero cumplimiento ritual, sino adoración reverente ante un Dios santo y justo. Cada dictamen llevaba implícito un llamado al temor santo, obedecer la palabra para experimentar la misericordia y evitar la disciplina. Cuando aplicas este principio hoy, presentas la santidad de Dios como antídoto contra la ley del caos, estableciendo parámetros saludables en tu familia, grupo de estudio o congregación. El impacto de estos tribunales itinerantes fue tan profundo que generaciones posteriores recordaron a Samuel como quien administró justicia a Israel toda su vida. 1. Samuel las 7 y Queens. Su legado no fue un edificio ni un título, sino la experiencia viva de la justicia y la sabiduría de Dios en el día a día de la nación. Tú también puedes dejar un legado de equidad y verdad. No importa si tu tribunal es un juzgado formal, un espacio de consejería o un banco de iglesia. Lo determinante es la integridad de tu palabra, la solidez de tu fundamento bíblico y la pasión por que la justicia divina sea real para quien la busca. Al cerrar este octavo paso, recuerda cómo Samuel llevó el tribunal de Dios a cada rincón de Israel, modelando un liderazgo que hoy puedes replicar en tu vida. Escucha imparcial, aplicación fiel de la palabra y valor para mediar en cualquier disputa. Mantente en movimiento, no te ates a un solo lugar, porque la justicia de Dios está destinada a extenderse donde te encuentre su pueblo, al igual que Samuel llevó la justicia itinerante de Dios a cada rincón de Israel. Ana respondió al favor divino con un cántico que trasciende generaciones. Desde el silencio que siguió al nacimiento de su hijo, ella alzó una alabanza cargada de poder, un poema profético donde la gratitud se funde con la mirada al futuro de su pueblo. Este cántico, recogido en un Samuel 2:1-10, no es solo una expresión de gozo personal, sino un manifiesto teológico que anuncia renovaciones profundas, libera de la opresión, invierte destinos y proclama la soberanía de aquel que mueve los tiempos. Hoy descubrirás cómo ese himno puede convertirse en arma de liberación en tu propia vida, una llave que abre puertas selladas por el desaliento. Desde el prólogo de Ana. Mi corazón se alegra en el Señor se exalta mi cuerno. 1 Samuel 2:1. Percibimos la doble dimensión del triunfo, gozo interno y testimonio externo. Cuando admites que tu fortaleza, tu cuerno, procede de la acción de Dios y no de tu propio esfuerzo, rompes la tiranía del orgullo humano. Este reconocimiento te coloca bajo la protección divina y te libera de competir con otros. Tu victoria no sea de comparaciones, sino de la exaltación de Dios en tu circunstancia, en tu vida. Repite este verso como declaración de dependencia. Cuando tu cuerno se exalta en el Señor, tus logros ya no serán meros éxitos, sino testimonios de su poder. Ana prosigue: no alzo mis cuernos con altivez, no levanto mi testa con arrogancia. 1 Samuel 2:3. Aquí descubre la raíz del verdadero liderazgo, la humildad, en un mundo que celebra el protagonismo individual. Este verso te desafía a orar cada mañana pidiendo un corazón contrito antes que un título. Honorable. Cuando practicas la humildad, reconoces tu condición necesitada y mantienes abierto el canal de gracia.
Así, el don que Dios te confía no se corrompe en vanidad, sino que se multiplica para bendecir a otros. El cántico avanza profetizando inversión de realidades. Los arcos de los valientes fueron quebrados, pero los débiles ciñen de fuerza. 1 Samuel 2:4. ¿A quién consideras valiente en tu entorno? Tal vez sea aquel empresario exitoso o el profesional aclamado. Dios declara que, cuando Él actúa, reorienta el poder y fortalece a los pequeños de este mundo. Tú, que te sientes débil, no temas, el Salvador se complace en vestirte de fortaleza para que cumplas su propósito. Pronuncia esta palabra como profecía sobre tus proyectos y verás cómo tu aparente vulnerabilidad se convierte en plataforma de victoria. La hambrienta ha llenado de bienes, y el rico ha despedido vacío. 1 Samuel 2:5 revela la solidaridad radical de Dios con los oprimidos. En la cultura bíblica, el hambre simboliza necesidad extrema, y la prosperidad evoca la vanidad del poder terrenal. Con este verso, Dios te invita a redefinir tus expectativas. No mides la bendición por el nivel de tu cuenta bancaria, sino por la alegría de servir y compartir. Cuando extiendes tu mano al necesitado, recibes de vuelta el banquete celestial. Esta promesa cobra fuerza cada vez que sacrificas comodidad por compasión. Levanta el Señor y humilla. Derriba a los impíos a tierra. 1 Samuel 2:6 te muestra el equilibrio divino entre justicia y misericordia. Dios no ignora la maldad ni la tolera en su casa. A la vez, levanta a quienes se postran con sinceridad. Si tu vida ha experimentado abuso o injusticia, este himno te reta a elevar tu mirada a Dios para que Él corrija lo errado. No cargues maldiciones en tu boca, reclama la intervención que pone cada cosa en su lugar, humillando al opresor y exaltando al justo. El Señor sostiene a los pobres de la tierra y alza el caído. 1 Samuel 2:8 pinta la imagen de un padre que no desampara. Tal vez tu corazón se hunda hoy bajo el peso de la decepción o la soledad. Con este verso, Dios te asegura que su mano no ha soltado el tuyo, eres objeto de su atención constante. Una práctica poderosa consiste en meditar este texto cada noche, agradeciendo por cada momento en que has sido levantado. Verás cómo la fe florece al reconocer tu propio renacer diario. No matará el caballo al hombre, ni militará con arco el hombre, mas el Señor militará y vencerá la guerra. 1 Samuel 2:9 te recuerda dónde reside la victoria definitiva. En tu carrera, en tus relaciones, en tu casa, puedes sentirte tentado a confiar en tu estrategia o en alianzas humanas. Este verso revierte esa lógica. La batalla más decisiva la libra el Señor. Tu labor no carece de valor, pero su fruto depende de que invoques al general de los ejércitos. Conviértelo en tu lema de batalla. Antes de cualquier plan, declara: Señor, milita conmigo. Finalmente, Ana cierra su profecía con una declaración de escarmiento. Los adversarios suyos serán vestidos de oprobio, mas sobre él florecerá su corona. 1 Samuel 2:10. Aquí late la promesa de inversión total. Quienes te hostigaron verán tu honor levantado por mano divina. Ese vestido de oprobio que pesa contra ti, chismes, traiciones, acusaciones, se convertirá en escenario de tu gloria cuando Dios invierta las tornas. Repite esta predicción en voz alta cada vez que alguien pretenda derribarte. Y observa cómo tu corona espiritual emerge como testimonio público de su fidelidad. Este cántico de Ana no es un simple poema, es un manual de transformación. Cada verso se aplica a tu vida cuando lo haces tu oración y tu declaración de fe. Para interiorizarlo, te propongo el siguiente ejercicio. Dedica un día completo a recitar mentalmente cada línea, reemplazando Ana por tu nombre. En cada momento de duda, repítelo con convicción y siente el cambio de atmósfera espiritual a tu alrededor. Al incorporar este himno en tu rutina de alabanza, no solo exaltas la memoria de una madre que oró con pasión, también activas profecías que restauran tu destino, ajustan la justicia en tu entorno y alimentan tu esperanza. Próximamente, exploraremos cómo el ministerio de consagración de Ana, más allá de la ofrenda de Samuel, marca el inicio de una línea de intercesión generacional, enseñándote a ser puente de misericordia para quienes vendrán después de ti.
cuando Ana entregó a Samuel al servicio del Señor. Su ministerio no concluyó con un simple acto ritual, sino que se proyectó a lo largo de generaciones como un torrente de oración y misericordia que transformó el linaje de Israel. Al volver a su casa, después de consagrar a su hijo en Silo, ella no guardó rencor ni amargura por la separación. En vez de lamentarse, continuó alzando plegarias de gratitud y petición, confiando en que la misma mano que le otorgó su milagro también sostenía a aquellos que vendrían de su vientre. Este acto de perseverancia marca el inicio de una línea de intercesión familiar y comunitaria que hoy tú puedes activar en tu propia casa, extendiendo tu influencia espiritual más allá de tu propio nombre. El origen bíblico de esta intercesión se revela cuando leemos que, tras dedicar a Samuel, Ana se apartó y no volvió a verlo hasta pasados los años 1 Samuel 1:28. En ese intervalo, ella volvió al hogar de Elcana y continuó participando en las actividades de adoración, pero ahora con un corazón constituido en la confianza de Dios para su familia entera. Así como Abraham oró por Sodoma y como Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, Ana inauguró una tradición de plegarias que no solo clamaban por Samuel, sino también por cada descendiente de su clan. Este legado inspira hoy tu responsabilidad de orar con visión multigeneracional. Tus oraciones actuales pueden quebrar cadenas que oprimen a los nietos que aún no han nacido. En términos prácticos, la intercesión generacional de Ana se caracteriza por 3 rasgos esenciales: constancia, gratitud y entrega plena de resultados. Primero, la constancia. Aunque Samuel creció lejos de su lecho materno, sabemos que Ana nunca cesó de suplicar al Señor por la prosperidad espiritual y material de su familia. Segundo, la gratitud. Cada sacrificio que ofrecía después de aquel primer voto era acompañado de acciones concretas de alabanza y testimonio ante su comunidad. Y tercero, la entrega de resultados. No reclamaba las bendiciones para sí misma, sino que las ofrecía como ofrenda de mayordomía para la obra divina. Al imitar estos 3 rasgos, tu intercesión deja de ser un monólogo aislado y se convierte en un cauce de transformación para tu linaje. Ahora bien, ¿cómo trasladas este patrón a tu entorno? El primer paso es identificar tus Samueles, aquellas áreas donde has recibido un favor extraordinario: sanidad, reconciliación familiar, restauración financiera, y declarar públicamente que estos testimonios son semillas para bendecir a tus hijos y nietos. Puedes crear un cuaderno de oraciones generacionales donde anotes fecha, motivo y resultado de cada petición, junto al compromiso de impartir la enseñanza asociada a ese milagro a las próximas generaciones. Este material de referencia alimenta la fe de los jóvenes y refuerza el hecho de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Además, establece momentos fijos de intercesión familiar. Igual que Ana iba cada año a Silo, tú puedes instaurar una jornada de oración de tu casa, tal vez el cumpleaños del primer hijo, una fecha significativa o un día mensual, para congregar a tu familia en torno al altar doméstico. Durante ese encuentro, no solo repases tus victorias de fe, sino que también entregues a tus hijos y nietos en la oración para que conozcan su vocación y propósito. Cuando ellos participen desde pequeños en esas vigilias, aprenderán a heredar tu fe y a convertirse a su vez en intercesores. La intercesión generacional también se nutre de alianzas de oración. Ana podía confiar en Elcana y en su comunidad en Ramá para respaldar sus súplicas. Tú, por tu parte, puedes formar un círculo de intercesores con amigos maduros en la fe con quienes coordines ayunos, oraciones de madrugada o lectio divina enfocada en bendecir a tus descendientes. La comunión de creyentes, cuando se orienta hacia un propósito común, amplifica el impacto espiritual y evita que el cansancio o la duda apaguen la llama de tu plegaria. No obstante, surgen desafíos, la duda siembra desaliento, el tiempo limita. La constancia y las presiones cotidianas erosionan el entusiasmo. Para contrarrestar estos obstáculos, adopta prácticas disciplinares, designa una hora diaria para tu intercesión. Utiliza aplicaciones de recordatorio, escribe tus resoluciones.
en la pared de oración de tu hogar y revisa mensualmente tu cuaderno de plegarias para comprobar cómo Dios ha respondido. Estos mecanismos mantienen la fe activa y evitan que abandones la línea de oración en medio de las dificultades. El fruto de esta intercesión no tarda en manifestarse. Quizás sea un nieto que reciba un llamado al ministerio, un negocio familiar, que se restaure o la sanidad de un miembro que llevaba años afligido. Cada vez que veas un testimonio surgido de tus súplicas, registra el acontecimiento y bendice públicamente al Señor. Tal como lo hizo Ana en su cántico, mi corazón se alegra en el Señor. 1 Samuel 2:1. Estas celebraciones no son meros actos de agradecimiento. Son profecías cumplidas que refuerzan la confianza de los futuros intercesores y consolidan tu posición como patriarca o matriarca en la fe. La dimensión profética de tu ministerio de consagración aparece cuando, al orar por tu descendencia, testificas revelaciones sobre el carácter o el llamado de cada integrante de tu familia. Así como Ana recibió el significado divino del nombre Samuel, pedí al Señor, tú puedes discernir rasgos específicos y bendecirlos con palabras alineadas al propósito eterno. Estas profecías familiares, lejos de ser improvisaciones, se nutren de la palabra y del conocimiento que Dios mismo te revela en silencio porque, al igual que Samuel, te has entrenado para oír su voz con claridad. Finalmente, valora que tu intercesión no es una carrera solitaria, sino un relevo que pasará de tus manos a las de tus hijos y nietos. Enseña a las nuevas generaciones a formular votos conscientes, a registrar sus oraciones y a celebrar cada respuesta con himnos de gratitud. Cuando esto ocurra, tu ministerio habrá logrado su máxima expresión. No solo desarrollaste un legado, sino que formaste un equipo de intercesores que mantendrá viva la llama de tu fe mucho después de que ya no estés presente. En este 10º paso, has aprendido que el ministerio de consagración de Ana sigue vivo en la intercesión generacional, una estrategia espiritual capaz de impactar tu linaje y tu comunidad. En el próximo bloque exploraremos cómo esa línea de oración influyó en la vida de los hijos de Samuel, revelando la responsabilidad de los intercesores de cuidar el fruto de sus sacrificios y preparar líderes fieles para el futuro. Quedo atento a tus indicaciones para continuar con el próximo bloque. Has llegado al final de este estudio como pocos lo hacen. Pocos se sientan a escuchar cada palabra, a esperar hasta el último segundo para descubrir la profundidad del mensaje que el Espíritu Santo nos regala al permanecer aquí. Has demostrado un corazón dispuesto a recibir, un espíritu inquieto por hallar revelaciones divinas. Quiero felicitarte sinceramente. Tu constancia es prueba de que Dios te está usando como testigo atento y valiente en un mundo lleno de distracciones. Tu decisión de quedarte y escuchar completa esta enseñanza es un acto de fe que Dios bendecirá. Hoy eres parte de un grupo élite de creyentes que no se conforman con migajas espirituales, sino que se atreven a examinar cada promesa, cada énfasis en la entrega y la consolación que nos trae la historia de Ana y Samuel, para sellar este compromiso. Te invito a dejar en los comentarios la frase guardianes de la promesa eterna. Al escribir estas palabras, declaras públicamente que has llegado hasta aquí, que has aceptado el reto de tu propio voto de fe y que te sumas a esta comunidad de elegidos que no se conforma con lo superficial. Cada vez que se despliegue este video y aparezca tu comentario, sabré que el fuego de tu fe ha prendido una chispa en otros corazones. Esta acción no es un trámite, es tu firma espiritual que posiciona tu nombre entre aquellos a quienes Dios revela sus secretos. Siéntete orgulloso de hacerlo, porque con un gesto tan sencillo solidificas tu identidad como discípulo comprometido. Compartir este video es sembrar semillas en campos aún incultos. Cada vez que pulsas el botón de compartir, lanzas al viento una semilla de esperanza que puede germinar en la vida de un familiar, de un vecino o de alguien en otro continente. Imagina que cada share es una lámpara que ilumina una habitación oscura, un grano de aceite que extiende una llama hasta encender un gran fuego. Al permitir que otros vean este contenido, colaboras con la expansión del reino y participas de la bendición de ver vidas transformadas.
No subestimes el valor de este gesto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Las buenas noticias se anunciaban de pueblo en pueblo. Y tú puedes retomar esa tradición con un solo clic. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Suscribirte es arrodillarte ante el compromiso de no perder ninguna promesa. De anclar tu corazón en el canal como columna firme en el templo de tu fe. Aquellos que deciden no oprimir ese botón corren el riesgo de perderse futuros estudios que Dios pueda enviar para tu alivio, tu sanidad y tu edificación. Pero si ya formas parte de esta familia, felicítate a ti mismo, eres uno de los que no teme alzar la voz de alerta cuando el mundo aprieta. Suscribirte te convierte en guardián de la verdad, en colaborador de un ministerio que busca llevar a cada hogar señales divinas y palabras de aliento. No permitas que el orgullo o la comodidad te impidan ser parte de esta obra. Haz clic y recibe la bendición de pertenecer. Te animo también a seguir explorando los demás videos de nuestro canal. Cada estudio es combustible para mantener viva la llama de tu pasión por Dios. Cada enseñanza es un peldaño más hacia una vida de mayor intimidad con el Altísimo. No dejes tu lámpara en el suelo, no permitas que se apague la chispa que Dios ha encendido hoy. Explora nuestras listas de reproducción. Revive pasajes que han marcado tu corazón y comparte con tus amigos esas lecciones que hablaron a tu alma. Mientras más caminas en este camino de revelación, más sólida se vuelve tu confianza y más evidente tu testimonio entre quienes te rodean. Y ahora, te pido que tu espíritu permanezca quieto durante unos minutos. Deja que la música de este video inunde tu interior con la paz que solo Él puede dar. En silencio, dedica palabras de alabanza y gratitud al Señor por el día de hoy, por cada lágrima convertida en risa y por cada enseñanza que ha encendido tu esperanza. Permanece sin pausar este momento. No interrumpas la conexión con esa melodía que acompaña tu íntima comunión con Dios. Que tu aliento sea una oración continua. Que tu corazón sea un templo donde habla el Consolador y donde las bendiciones sigan fluyendo sin cesar. Que la paz de Cristo llene tu vida. Que la fe te sostenga en los días venideros y que, al mirar atrás, recuerdes siempre este instante como el punto de partida de un renuevo espiritual sin fin.